Bueno, buenas tardes. Yo soy médica clínica, ni neuróloga, ni cardióloga, ni gastroenteróloga, y desde hace 9 años y medio trabajo en amiloidosis en un grupo multidisciplinario que llevamos adelante en Buenos Aires, en un centro privado que se llama Hospital Italiano de Buenos Aires, que cuenta el grupo de amiloidosis con aproximadamente 70 u 80 profesionales, de los cuales somos 5 que nos encargamos muy de cerca del seguimiento de los pacientes. Nuestra misión es la asistencia de los pacientes, sobre todo la docencia y la transmisión de conocimientos y la investigación. Traté de preparar esta charla porque sabía que era una de las últimas, lo más corta posible, didáctica, con muchas fotografías para poder comparar un poquito las curvas. Los objetivos de esta charla es que conozcan los mecanismos básicos de acción de las drogas utilizadas para el tratamiento, las indicaciones de tratamiento que ya han sido mencionadas hoy, así que solo vamos a hacer algún highlight, tanto en polineuropatía como en cardiopatía, los efectos terapéuticos y los efectos adversos. Entonces, ya vimos cómo es la actividad de la TTR, cómo es su forma de síntesis, y conociendo, como vimos hoy, las formas de síntesis, podemos saber que hay diferentes targets o blancos de tratamiento donde podemos actuar para interrumpir este proceso de alguna manera. Entonces, sabemos que la proteína la sintetiza el hígado, entonces el trasplante hepático fue hasta el momento el tratamiento con mayor trayectoria, y esta es una opinión personal, pero creo que en muchos centros, en la medida que vaya habiendo mayor cantidad de tratamientos disponibles con menor toxicidad, va a dejar de ser el tratamiento principalmente utilizado, pero conozcamos que se sigue haciendo, sigue siendo un tratamiento indicado y es el que tiene mayor tiempo de historia. Luego tenemos, no sé cuál es para señalar, ¿este será? ¿O el rojo? El rojo, aquí está. Tenemos también tratamientos para bloquear la síntesis de la TTR, y estos son silenciadores del ARN con dos drogas, una que es una molécula de interferencia y otras con un antinucleótido antisentido. También tenemos medicamentos para estabilizar el tetrámero, y estos tratamientos por el momento son el tafamidis, que es el medicamento aprobado, y el diflumisal, que es otro tratamiento que es muy antiguo, que es un antiinflamatorio no esteroideo que tendría un mecanismo de acción similar. Una vez que tenemos los dímeros y luego los monómeros, por el momento no tenemos ningún tratamiento para actuar en este proceso de la vía. Y luego de que se ha formado el amiloide, que ya tenemos la fibrilla, que puede tener distintas formas, tenemos algunas estrategias para remover fibrillas. Como veremos, no es lo mismo tratar un paciente en este momento, tratar un paciente en este momento del tratamiento, en este momento de la enfermedad, que en este momento. Entonces vamos a enfocar esta charla en dos grupos esenciales de tratamiento de la TTR, que son los estabilizadores de la molécula de TTR, como el tafamidis y el diflunisal, y luego hablaremos de las drogas silenciadoras genéticas. Dentro de los estabilizadores de la molécula de TTR tenemos al tafamidis, que es una droga que actúa uniéndose a la zona del tetrámero donde se une la hormona tiroidea. Por lo tanto, la velocidad con que el tetrámero anormal circula en la sangre va a disminuir, y la forma unida al ligando es la que va a prevalecer, siendo una forma estable, ¿sí?, y no amiloidogénica. Como ustedes ven, las dos formas coexisten, por lo tanto no es una solución completa de la enfermedad, pero sí es muy útil para disminuir la presencia en sangre del tetrámero anormal. Hasta continuar con la vía común. Por lo tanto, la amiloidosis sigue produciéndose, sigue progresando, pero a una velocidad mucho más lenta, lo cual, ante la ausencia de otro tratamiento, es un gran beneficio para los pacientes. Entonces yo les voy a contar dos artículos
para que cuando digamos por qué le indicamos a un paciente una droga u otra droga, entendamos de dónde viene este nivel de evidencia. Hasta el año 2012 no había ningún tratamiento más allá del trasplante hepático y la doctora Coelho publica con un grupo de estudios bastante grande el primer trabajo del uso clínico de tafamidis, que es el estabilizador que les comentaba, para evaluar su efecto en la polineuropatía amiloidótica familiar. Es un trabajo multicéntrico que se hizo en muchísimos centros de Europa, América, y la idea de este trabajo tenía dos objetivos primarios. Uno era disminuir, que desaparezca la progresión de la neuropatía, que mejore la calidad de vida de los pacientes y que los pacientes mejoren en su estado funcional. Como vemos, los pacientes tratados con tafamidis, que están en color verde, mejoraron, ¿sí?, su alteración, dejaron de progresar en su alteración neurológica y mejoraron su calidad de vida, pero si vemos el valor de P no fue significativo y este fue el principal motivo por el cual la FDA no aprobó esta droga para el tratamiento en Estados Unidos. Acá podemos ver las curvas donde vemos que los pacientes tratados con tafamidis progresan en las escalas NIS en una velocidad mucho más lenta que los pacientes tratados con el grupo placebo. Y esto fue un endpoint secundario que sí se logró. Esto hizo que el tafamidis se aprobara en algunos lugares de Europa, otros lugares de América, pero no por la FDA. En el año 2017, 5 años después del lanzamiento de tafamidis, se hizo un estudio de eficacia donde se vio qué pasó con estos pacientes que fueron ingresados en los trials, fueron tratados con tafamidis y luego se le dio tafamidis a los pacientes que habían recibido placebo para ver si en los pacientes que habían recibido placebo había alguna mejoría. Y lo que se vio es que los pacientes, acá los pueden ver, no sé si se diferencia el color, esto es tafamidis, son los que recibieron tafamidis durante el trial y en el momento posterior al trial del Open Label Extension, y estos son los pacientes que recibieron placebo durante el trial y luego tafamidis, son los más oscuros. Como ustedes pueden ver, los pacientes que recibieron tafamidis tempranamente desde el inicio tuvieron una mejor perspectiva que los pacientes que lo recibieron tardíamente. Y acá tenemos un nuevo paradigma y un nuevo dato, que es que cuando el paciente se lo trata tempranamente, progresa mucho más lentamente la enfermedad. Esto va muy a favor de que los que trabajamos en centros clínicos estemos muy atentos para ver los primeros síntomas del paciente, los primeros signos, y seamos muy agresivos en detectar la enfermedad en etapas tempranas, porque en etapas tempranas es que tiene sentido tratar a un paciente e invertir esa cantidad enorme de dinero en tratar a un paciente. Dicho sea de paso, vamos a hablar muy superficialmente de dinero, también un paciente con discapacidad consume una enorme cantidad de recursos y dinero para el sistema de salud. Y acá vemos también que los pacientes que fueron tratados desde el inicio con tafamidis, a los 18 meses, que es cuando terminó el estudio, tuvieron una menor progresión que los pacientes que no fueron tratados con tafamidis. Pero cuando se les dio tafamidis, la curva que se suponía que debían seguir esos pacientes de deterioro neurológico cambia y se hace más parecida a la curva de los pacientes que sí recibieron tafamidis. Por lo tanto, el tafamidis en etapas tempranas puede hacer que los pacientes mejoren, ¿sí?, si no es de primera instancia, pero un poquito más avanzados. De todas maneras, estos pacientes nunca logran estar en los niveles donde estuvieron los pacientes tratados desde el principio. Digo porque a veces hay retrasos en autorizaciones, o los pacientes llegan un poquito tarde, o no llegamos rápido al tratamiento. Bueno, tiene sentido. El mejor
lugar donde tratar a los pacientes, el mejor momento, el momento de oro, es al inicio. Si no podemos al inicio y nos retrasamos algunos meses, por cualquier coyuntura que haya sido, es bueno porque ahora podemos contar con esta información. Pero hasta ahora estaba hablando de neuropatía. Y el año pasado salió un trial en el New England Journal of Medicine donde se vio que los pacientes con enfermedad por transtirretina tenían enfermo el corazón. Esto no lo había evaluado ningún trial y esto era algo que los que trabajábamos con pacientes veíamos. Bueno, ¿qué le pasa al corazón? ¿Son todos iguales los pacientes, los que tienen neuropatía y cardiopatía o los que tienen neuropatía solo? ¿Cómo es la mortalidad? Entonces salió un trial que evalúa 3 puntos importantes. Es la cantidad de sobre todo lo que evalúa es mortalidad y cantidad de internaciones de los pacientes con enfermedad por transtirretina. Y cuando digo enfermedad por transtirretina, este es el nuevo paradigma, es que no hablamos ya tanto cuando hablamos de tratamiento de mutada o no mutada, porque la industria también vio, y los científicos también vimos, que la enfermedad por TTR, aunque no sea mutada, también tiene compromiso en la vida de los pacientes y también se beneficiaría con estos tratamientos, cosa que no veíamos antes. Se hicieron 2 ramas, pero la rama de tafamidis fue combinada porque no se sabía qué cantidad de tafamidis había que darle a los pacientes, si era la misma que para neuropatía o había una dosis especial para cardiopatía. Entonces, la rama placebo incluyó 177 pacientes creo, y la rama con tafamidis incluyó 290 pacientes, de los cuales la mitad recibió 20 miligramos de tafamidis y la otra mitad recibió 80 miligramos de tafamidis, 4 veces más. Y se evaluó mortalidad por todas las causas, internaciones por insuficiencia cardíaca. Y un dato muy importante es que recién al año y medio, por eso es el número mágico de los 18 meses de los trials, al año y medio se ve que las curvas empiezan a abrir. Porque es una enfermedad lenta, esto lo sabemos porque fisiopatológicamente esto no es AL, ahí le digo al doctor, esta es una enfermedad que se ha producido durante muchos años, desde el nacimiento, entonces no pensamos que va a ser una enfermedad que tenga un efecto shock de liberar la amiloidosis de un momento para otro. Y aquí podemos ver que lo que vemos es que sería lo que está a la izquierda de la línea beneficia a tafamidis y lo que está a la derecha beneficia a placebo. Y lo que vemos es que los pacientes que recibieron tafamidis tuvieron una mejor sobrevida, tuvieron menos internaciones, pero los pacientes que tenían clases funcionales avanzadas de cardiopatía no se beneficiaron. Por lo tanto, los pacientes que, igual que en la neuropatía, están en estadios avanzados de cardiopatía, no tienen beneficio con estas drogas sumadas al tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca. Como endpoints secundarios, lo que se vio es que los pacientes con tafamidis cambiaron en una prueba que se llama la prueba de los 6 minutos, que se ve qué distancia puede recorrer un paciente con insuficiencia cardíaca en 6 minutos. Se hace caminar por una cinta de 30 metros y se puede medir objetivamente cuánto camina el paciente. Esto se abrió antes. ¿Sí? Como pueden ver, esta diferencia se ve a los 6 meses y a los 12 meses, por lo tanto habría un cambio en los pacientes un poquitito antes y también habría cambios en la calidad de vida, en las escalas de calidad de vida. Diflunisal, droga muy polémica. El diflunisal es una droga que no está aprobada en ninguna parte del mundo para tratamiento de la enfermedad por TTR. Sin embargo, yo creo que si uno hiciera un estudio, que nadie lo va a hacer, sería probablemente la droga más consumida en el mundo para amiloidosis por TTR. Y todos la damos off-label y lo que encontramos son relatos de pacientes. Hay estudios fase 1 que fueron cerrados, hay estudios fase 3, hay estudios desde hace 10 o 15 años. El diflunisal es una droga que
tiene muchas similitudes con la molécula de transtirretina, es un antiinflamatorio no esteroideo, y les voy a mostrar el primer trial que salió de diflunisal, donde dice que sería útil para amiloidosis TTR, y el último trial que encontré hoy a la mañana, pero que todavía no está publicado, así que no lo pude, no es un trial, en realidad es un relato, una experiencia de un centro, donde dice que sería beneficioso para los pacientes. Me hubiera encantado leerlo completo, pero todavía no está publicado. El diflunisal es una droga que a veces los pacientes consiguen over the counter y es sencilla para acceder. Es una droga que evidentemente tiene algún beneficio, porque muchos grupos médicos, sin haberse organizado y sin formar trials de calidad metodológica, han encontrado que retrasa la progresión, que mejora la caminata y que mejora algunos endpoints. El problema con el diflunisal es que es un antiinflamatorio no esteroideo, se lo estamos dando a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, por lo tanto la retención hidrosalina limita muchísimo en pacientes con cardiopatía grado 3 o 4, limita mucho su uso, y es una droga que produce falla renal antes de los 2 años. Por lo tanto, podría ser un bridging, un puente hasta obtener algún otro tratamiento. Se consigue solamente en Estados Unidos, se produce en Israel, pero no sé si se consigue. Es todo lo que puedo decir de diflunisal. Tenemos bastante experiencia con diflunisal, pero realmente el nivel de evidencia no es bueno. Silenciadores genéticos del ARN son drogas maravillosas. Estas son las drogas no del futuro, sino del presente, y contamos con 2 al momento para TTR, que una se llama inotersen y la otra se llama patisiran. Salieron el mismo día publicadas en el mismo volumen de New England. Y aquí les voy a explicar un poquito de las dos en un editorial de New England, cómo funcionan ambas drogas. Por empezar, tenemos la síntesis normal de transtirretina. Todas las personas tenemos los heterocigotas, los homocigotas, tenemos la forma wild type. Los pacientes que tienen una mutación y son heterocigotas tienen un alelo de la madre o del padre y otro alelo del otro progenitor, donde todos tenemos los mutados, transtirretina normal y patológica. Hay pacientes que son, alguien preguntó por ahí, ¿qué pasa con los homocigotas mutados? No pasa nada, tienen la misma clínica y no hay fenómeno de anticipación. Esto es algo que todavía no está muy bien aclarado. Pero básicamente, este es el núcleo celular, ¿sí? En el núcleo se transcribe el ARN y se transcribe el mutado, el wild type y el mutado, y en el citoplasma y luego en sangre tenemos moléculas de transtirretina mutadas y normales, ¿sí? ¿Cómo actúa el inotersen? El inotersen, por empezar, actúa dentro del núcleo, ¿sí? Y es un nucleótido antisentido, o sea que hace una copia inversa del ARN y actúa a nivel de inhibiendo la ribonucleasa H o H, y lo que produce es un clivado, ¿sí?, del ARN normal y mutado. Normal y mutado. Por lo tanto, dentro del núcleo quedan piezas clivadas del ARN, y algunas pueden pasar de todas maneras al citosol. Este es el fundamento por el cual es útil en las formas wild type y en las formas mutadas, ¿sí? No solamente es útil para formas mutadas. El patisiran actúa fuera del núcleo, actúa en el citoplasma, o sea, salen del núcleo las cadenas del ARN, y es una droga, es la primera droga silenciadora génica que se adhiere, digamos, de alguna manera al ARN y también produce un clivado, pero este clivado se produce, como les mencioné antes, se produce en el citosol, ¿sí? Y contamos con algunas cadenas clivadas y algunas otras cadenas que pueden estar completas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Es complejo, pero vamos bien. Bueno. Inotersen.
Como les dije, en el estudio NeuroTTR se publicó el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado, en julio, este estudio que fue el primer estudio de el uso de inotersen versus placebo durante un año en pacientes con amiloidosis TTR. Lo que se vio es que estos pacientes tenían aún una menor cambio aún, como el nivel de eficacia, no está testeado en eficacia con tafamidis, pero parecerían tener una lentitud aún mayor en la progresión, ¿sí?, que los otros tratamientos utilizados hasta el momento, con una mejora clara en lo que es la calidad de vida. La dificultad del estudio fue que el inotersen, que se da por vía subcutánea, produce algunas alteraciones inmunológicas que devienen en glomerulonefritis y plaquetopenia. Los dos efectos adversos más temidos del inotersen son la plaquetopenia, que tiene origen autoinmune, que puede verse en algunos pacientes, y en el trial hubo algún sangrado que terminó con la vida de pacientes. Por lo tanto, la recomendación cuando uno indica inotersen, que es una droga muy cómoda porque el paciente puede administrársela en forma subcutánea, autoadministrársela en su casa, pero hace falta un conteo de plaquetas cada 2 semanas en principio, y si el conteo se mantiene estable o no desciende por menos de 100.000 plaquetas, uno puede continuar. Si no, hay que suspender la administración, no se hace ajuste de dosis, sino que se espacía el tiempo de administración. Y también debe controlarse la creatinina, porque la forma de afección renal es una glomerulonefritis autoinmune. Esto. Patisiran, tenemos a una de las personas que más experiencia tiene en patisiran, se lo dije antes de que me haga dar esta charla, pero bueno, ustedes sabrán. En el estudio Apolo A, que participó Alejandra, yo aprendí mucho de patisiran en mi preceptorship anterior, donde esto no estaba publicado, y Alejandra comentó muchísimo su experiencia con la droga. Es la primera molécula en el mercado de silenciadora del ARN. Se administra por vía endovenosa, así que esto en la administración tiene alguna dificultad, pero también puede hacerse en la casa del paciente, pero necesita alguna otra asistencia. Y lo que se vio con el estudio Apolo es que los niveles de transtirretina se mantuvieron bien bajos. Vieron que hace unas diapositivas, aquí yo dije que podría haber algo de transtirretina circulante, de todas maneras, pero se vio que los niveles de transtirretina se mantuvieron bien bajos en el torrente sanguíneo, y esto se mantuvo durante todo el tiempo del estudio. En lo que fue el cambio en la escala NIS, hubo una clara mejoría a favor de patisiran, incluso pacientes que mejoraron, y también mejoraron claramente su calidad de vida. El perfil de seguridad de patisiran fue realmente... no hablé de los endpoints. Los endpoints fueron significativos, los endpoints primarios. Si bien se vio algo de regresión del septum, estos números no dieron significativos, pero parece ser interesante que habría regresión del compromiso cardíaco. Los efectos adversos tuvieron más que ver con la infusión, sin haber efectos adversos graves ni de mención respecto de los dos grupos, y parece ser muy útil, como les dije, en el tratamiento de las manifestaciones clínicas de la TTR. Lo que me gustaría que se lleven hoy a casa, porque esto lo pueden leer en cualquier lado y tienen la presentación disponible, es que estamos en una era en la que existen alternativas. No solo tenemos tratamientos, sino que tenemos la posibilidad de elegir entre distintos tratamientos, y esto a mí me parece que después de estos 9 años y medio trabajando y viendo gente diciéndole lo lamento, no solo hay tratamientos, sino que hay alternativas.
Y como estamos y somos todos de distintos lugares, de distintas formas de trabajo, lo que me gustaría también que se lleven a caso es que uno debe investigar bien qué tratamientos están disponibles en su país. Que yo les dé una charla de un tratamiento que en su país no está disponible, les puede servir para el momento en que esté disponible. O si viene un paciente de un país vecino, como me pasa a mí, y está con ese tratamiento. Pero debe cada uno conocer, y es responsabilidad de cada uno de nosotros, conocer qué tratamiento hay en nuestro país. Y cada paciente tiene un tratamiento según sus preferencias, según lo que charlemos en el grupo entre los colegas, según la disponibilidad. Si yo estoy tratando de que una prepaga o un sistema de salud le pague un tratamiento que nunca le va a pagar, pero tengo otro que sé que quizás puede empezar, o tengo la posibilidad de incluir a un paciente en un trial clínico donde va a recibir el tratamiento, quizás eso sea mucho más oportuno para ese paciente. El tratamiento debe ser individual y tengo que pensar no enfrascarme en un solo tratamiento. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.